Justamente antes de que se cerrara la legislatura, hubo varios proyectos de ley que quedaron aprobados. Se convirtió en ley la posibilidad de que en Uruguay se comience a implementar el sistema de alerta AMBER. Una iniciativa muy particular. Yo no voy a ser quien les explique de qué se trata, pero verán la novedad, que es sumamente interesante. Y su impulsor es el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter. Diputado, bienvenido, y queremos conocer más, por favor, para que usted le cuente a los televidentes. ¿Cómo le va? Hola, bienvenido. Muy bien, diputado. buenas tardes para toda la teleaudiencia. Y bien, como tú decías, la alerta AMBER es una alerta temprana ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes, algo que Uruguay no es ajeno y que por las características del país, que donde tenemos una frontera seca a menos de 3 horas, donde realmente sabemos las dificultades que tiene la frontera seca y bueno, las particularidades que nada está ajeno, y ya hay una cifra importante de casos de lo que tiene que ver con trata, lo que tiene que ver muchas veces con salud mental, con adicciones, y ni que hablar, bueno, la casuística puede ser muy grande, y esto lo que implica es una alerta a los medios de comunicación, a los puertos, a los aeropuertos, peajes, de manera conjunta, que tengan la información de una manera precisa, con una foto o imagen de la persona que se busca, y no lo que pasa hoy en día, que los periodistas van en busca de la información, tienen que buscar la autorización, terminan publicando una vez que se le autoriza, después sigue publicándose y cuando apareció muchas veces esa alerta no fue dada de baja. Entonces esto lo que hay es un protocolo estandarizado, donde va a aparecer la imagen de esa niño o adolescente con sus características físicas, la última vez que se lo vio, va a haber un portal web con el registro de esas personas, un teléfono 24 horas y bueno, y así un montón de medidas, como pueden ser diferentes software. En el proyecto original hablaba un programa de envejecimiento facial. En el Senado decidieron, y no me pareció inoportuno, dejar abiertas las nuevas tecnologías que hoy implican, y más que nada los niños, que cambian los rasgos faciales muy rápidamente y que bueno, que se puedan implementar los sistemas de última generación en lo que eso implica. Y yo creo que Uruguay le va a venir bien, porque a nivel mundial, y por eso se llama Amber, porque fue una niña, Amber Asherman, en Texas, que desapareció en Texas, Estados Unidos, y después apareció fallecida. Correcto. Y después se ha ido replicando en varios países del mundo con diferentes nombres. En algunos se decidió respetar, en otros no. Acá el Senado decidió cambiarle el nombre y ponerle Amber Uruguay para que se identifique de una manera diferente, pero va a dar una alerta temprana y a su vez va a exigir a la policía, no aquel protocolo que ya es un poco vetusto, de que había esperar tantas horas, que esperar 48 horas en un país que todos sabemos que sacar de la frontera a un niño es un rato. Entonces, realmente lo que le va a dar es una herramienta más a la policía, una herramienta más a los medios de comunicación, y ni que hablar a las familias. Esto parte desde las familias y bueno, va a ser creo que una herramienta importante. Diputado, ¿cómo se integra el área de personas ausentes en este trabajo? Dicho sea de paso, hoy, 20 de septiembre de 2024, esa división creada en el Ministerio del Interior está cumpliendo 20 años de su creación. ¿De qué manera esa web que está en el Ministerio del Interior y que también publica fotos de personas desaparecidas, donde también hay niños, se integra en este proyecto? Bueno, hay un trabajo que se comenzó a hacer. Yo creo que todavía nos falta mucho a nivel del Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con personas ausentes. Hay que integrar a diferentes organismos, y el proyecto en sí habla que tiene que tener contacto directo con el Poder Judicial, con los SECOED, que juegan un papel fundamental en los gobiernos departamentales. Y bueno, ni que hablar, en ciertos casos también va a haber que integrar al INAU, pero yo creo que en la figura del SECOED muchas veces están la mayoría de los organismos que trabajan en el tema. Entonces, creo que el Ministerio del Interior va a tener que hacer un esfuerzo de ponerle un poco más de recursos humanos en lo que tiene que ver con psicólogos, con personal específico, más allá del que hoy tiene, pero va a tener ¿Se mantendría igualmente esa división de personas ausentes del Ministerio? Sin duda que tiene que mantenerse, con los niños. Tiene que mantenerse, pero hay que potenciarla. Si bien de manera informal he conversado con algunos, creo que hay que dotarla de un personal un poco más exclusivo, porque
a veces el expertise, el dedicarse solo a esa tarea, da mucho más herramientas para trabajar en caso concreto y no tener muchísimas áreas que a veces lo que dificulta es la implementación. Diputado, te quiero preguntar sobre si hay alguna cifra estimada de denuncias sobre desaparición de niños y adolescentes en el país, porque básicamente esto se genera a raíz de estas situaciones que no son para nada gratas de vivir a nivel familiar tampoco. ¿Tienen un estimativo? Exactamente, hay un estimativo que lo proporcionó el Ministerio del Interior hace pocos días. Ha ido variando. Cuando presentamos el proyecto de ley teníamos un estimativo de alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes. Después el nivel de denuncia fue cambiando y esa fue un poco la discusión del Senado. Yo creo que ahí todavía en lo que tiene que ver con el registro hay que avanzar un poco más, y porque realmente la discusión se basó un poco por ahí con parte del Frente Amplio, por más que apoyaron el proyecto. ¿Cuál fue el punto de diferencia? El punto de diferencia fue un poco discutir las cifras, y también se estaban mezclando los diferentes momentos que se habían medido la cantidad de personas o de niños, niñas y adolescentes que se encontraban ausentes. Entonces yo creo que también hay que profesionalizar ese registro, que sé que de 2007 a la fecha se hizo, pero creo que ahí todavía tenemos un camino bastante largo para seguir trabajando. Hay una persona que es Robert Parrado, ustedes lo conocen, sí, claro, que realmente ha trabajado mucho al respecto, conoce mucho del tema y también conocía mucho de la interna y participó activamente junto con Gabriela Torres, junto con algunos familiares, como fue la mamá de Ignacio Susaeta, que también nos dijo y nos contó muchas... Un caso que aún está sin esclarecer. Está sin esclarecer. Como de otros menores, ¿no? Juan Ignacio Pertusati, por ejemplo, un niño que también de él nunca más se supo nada. Sí, y así hay varios casos que te cuentan lo que vivieron cuando le pasó ese momento. Y este proyecto tiene base en las vivencias de esas familias, de las cosas que hay que corregir para adelante y de lo que toca vivir. Yo siempre digo, a mí me tocó una vez, fui con un sobrino a una playa y me tocó que 5 minutos no lo encontrábamos. Y no les puedo decir lo que sentí en ese momento. Claro. Yo no quiero imaginarme lo que puede vivir una mamá como es la mamá de Ignacio, la mamá del que tú mencionabas o de algunos otros, cuando es una ausencia ya que perdura en el tiempo, prolongada. cuando ya hay temas diferentes atrás y realmente muchas veces se conocen los casos en función de la presencia en los medios que hayan tenido la familia, los amigos, los apoyos, porque uno decimos Ignacio Susaeta y todos nos viene a la cabeza la cara de él, que es lo que busca este proyecto. Pero hay otros casos que no han sido tan mediáticos, tal vez. Mediáticos, y a veces quedan un poco más perfil bajo. Y yo creo que esto va a dar la oportunidad que te llegue un mensaje al celular con la alerta Amber, con la cara, y que vos puedas ir a la calle y pensar o darte cuenta si te llegas a cruzar en cualquier parte del país. En España, por ejemplo, metes una tarjeta de débito en el cajero y te aparece por 5 segundos la cara que está la alerta Amber. Muy bien. Diputado, usted hablaba acerca de todas las instituciones que debieran verse involucradas en este trabajo a partir de esta ley. ¿Qué pasa con los vínculos con los países de la región? Porque usted también lo decía, y esa es una gran verdad, nuestro país tiene un territorio bastante pequeño, es decir, en pocas horas se puede salir del territorio uruguayo. ¿Se contempla la posibilidad de seguir, aparte de la que ya existe, con las interacciones con las policías o las fuerzas de seguridad de los países limítrofes? Sé que se hace, pero es fundamental. Y más cuando tenemos un país como lo es Brasil, que sabemos que esto es un tema realmente importante y que realmente están en un problema importante. Entonces, estar conectados con los países vecinos, cuando todos sabemos la frontera seca que tenemos ahí, yo creo que termina siendo... ¿Hay contemplados mecanismos en la ley para eso, o cuando se reglamente la ley se van a contemplar? Cuando se reglamente la ley, evidentemente van a tener que realizar una coordinación adecuada, porque hay casos que van a golpear. Hoy mismo en Argentina estamos viendo un caso que es muy resonado. Del chico Loan. Y que está sobre la mesa. Y yo digo, Uruguay no está ajeno a que vuelva a pasar un caso como lo es el de Argentina hoy con Loan, y que esto va a ser una herramienta más al papá, a la mamá
o al tío que le pase un tema de estas características. Y en base a experiencia de países que ya implementan este sistema, le quiero preguntar si existe una especie de panorama del nivel de esclarecimiento que genera el alerta, porque obviamente con tanta instrumentación y organismos que trabajan en conjunto, suponemos que también se ha estudiado qué tanto se puede ganar con una alerta con estas características. Mirá, me tocó recorrer diferentes lugares de Estados Unidos, invitado por parte del gobierno, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y vi la implementación en directo, y ellos me manifestaban que las primeras horas, en un caso de trata o del crimen organizado que sea, son fundamentales. Entonces, y la implementación es buenísima. Es más, ellos ya fueron más allá y fueron por la alerta silver o la alerta gris, que se le llama, que es las personas que están sufriendo, que tienen Alzheimer o algo, que a veces están desorientados y salen por una ruta a contramano, se escapan, y ya lo implementaron, y muchas veces me contaban de las experiencias que a veces ponen en las autopistas, en los luminosos, el auto que están buscando cuando sale una persona en esas condiciones. O sea, ellos no se quedaron solo en la alerta Amber, que tiene un efecto muy grande en Estados Unidos y que lo han llevado a diferentes extremos muy buenos de comunicación, que no se quedan solo en lo que tiene que ver con los medios tradicionales, redes, en lo que tiene que ver, como te decía, en un cajero en España, sino que ya avanzaron aún más en lo que tiene que ver con la alerta Silver, que Uruguay yo creo que son pasos que va a tener que ir dando, porque lamentablemente estos temas se van a vivir cada vez con más asiduidad y más que nada con países como Brasil, que sabemos lo que está viviendo. Diputado, hace poco más de 2 semanas trascendió un rumor a través de las redes sobre la desaparición de niños, o por lo menos la intención de raptar niños en una zona de Montevideo cercanas a un establecimiento comercial. Rápidamente las autoridades del Ministerio del Interior desestimaron esos rumores. Frente a la reglamentación de esta ley, ¿cómo se hace para que lo que trascienda no sean situaciones como estas, que en definitiva ponen en alarma muchas veces a la población, y en una alarma que no se puede lograr identificar de inmediato si es algo que realmente está pasando o es algo que es un rumor solamente? Eso es lo que está pasando a veces por no tener una alerta estandarizada. Si el Ministerio del Interior emite una alerta, sabemos que lo que sucedió está pasando, se conoce, los familiares autorizaron esa búsqueda y es lo conveniente para la investigación. Cuando esa persona o ese niño aparece, esa alerta se da de baja y da la tranquilidad a todos los medios, y no tenemos esa falla en la información que a veces lo que genera es una gran conmoción, y como en este caso tú decías, lo aclararon que no era así, pero digo, creo que también le va a dar una herramienta importante a la policía mismo, ¿no? Bien, diputado, por hoy le agradecemos. Gracias por venir a contarnos un poco más de esta iniciativa que realmente ojalá achique esta brecha de niños y adolescentes desaparecidos en nuestro país. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por recibir, por ocuparse de estos temas, que la verdad que cada vez que salgo en un programa recibo algún llamado de algún lado del país que vivieron una situación o que tienen un familiar, un amigo, un conocido que le pasó el tema y que es de interés, así que agradecerles y bueno, encontrarme a la orden como siempre. Muchas gracias. Nosotros nos vamos.